Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. 5 de la tarde con 30 minutos, última semana del mes de noviembre. Y desde CNN Chile estamos listos para comenzar a contarles qué es lo que está marcando esta jornada de lunes, pensando en la política, también en tribunales. Comenzamos de inmediato con titulares. El oficialismo criticó la reunión de José Antonio Kast con el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro. La senadora socialista Paulina Bodanovich, nueva jefa de campaña de Janet Jara, afirmó que tomar como referente al presidente Nayib Bukele puede ser popular, pero también preocupante. El Ministerio Público solicitó formalizar al diputado Miguel Ángel Calisto por eventual fraude al fisco cometido entre los años 2018 y 2022, causa en la que 3 ex colaboradores del parlamentario también están imputados. En las elecciones del pasado 16 de noviembre, pese a estar desaforado, Calisto fue elegido como senador de la Federación Regionalista Verde Social por Aysén. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, reiteró que la acusación constitucional en contra de Diego Pardo no tiene mérito. Esto a un día de que el Senado vote el libelo en contra del exministro de Energía. La secretaria de Estado sostuvo además que si el texto se aprueba, marcaría un precedente peligroso al hacer responsable a una autoridad de funciones de organismos técnicos. Desde Venezuela criticaron la designación del llamado Cartel de los Soles como organización terrorista por parte de Estados Unidos. Según la vicepresidenta del país, Caracas no es ni productor ni traficante de drogas. En paralelo, ya son 7 las aerolíneas que suspendieron vuelos hacia y desde Venezuela. Y en el deporte, Cristel Kobrich y el Team Chile brillan en los Juegos Bolivarianos. La mejor nadadora de nuestra historia logró el primer oro para Chile en Lima, Ayacucho 2025 al imponerse en los 800 metros libres. La delegación nacional ya suma 12 medallas. Y luego del anuncio del presidente de Perú de militarizar la frontera con Chile, el candidato José Antonio Kast hizo un llamado al presidente Gabriel Boric para viajar a Arica. Todo esto luego de una reunión en su comando marcada por la participación del ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador. Ivo Goetz nos va a contar más detalles y también nos va a contar qué es lo que está haciendo hasta ahora el candidato. ¿Cómo estás, Ivo? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Mati? Muy buenas tardes. Sí, nos encontramos en la comuna de Las Condes, específicamente en afuera, en la entrada de la residencia Piñera Morel, donde 20 para las 5 de la tarde llegó el candidato presidencial del Partido Republicano, el Partido Social Cristiano, el candidato ahora de la oposición solamente, José Antonio Kast, a reunirse con Cecilia Morel y también con parte de su familia. Una reunión que, como te digo, llegó 20 para las 5 de la tarde, ya llevan 50 minutos al menos al interior de esta residencia y se espera que puedan salir a hablar, a entregar algunas declaraciones el candidato y también algunos de los integrantes de la familia, puede ser alguno de los hijos de Cecilia Morel. Veremos si es que es ella también quien pueda salir en un gesto que se lea a todas luces como un apoyo explícito entonces a la candidatura de José Antonio Kast, teniendo en cuenta de los gestos y apoyos que hizo la familia Piñera Morel con la ex candidata presidencial Evelyn Matei. Llegó solo el candidato, acompañado de sus escoltas, parte de su equipo de seguridad, y como te digo, sigue al interior de la residencia, van a estar ahí conversando, y en algunos momentos nos dijeron iban a salir a conversar con los medios de comunicación que estamos acá esperando. En un día donde José Antonio Kast se encuentra en la región metropolitana, esta semana va a tener distintos desplazamientos al norte de nuestro país, el día de mañana, por ejemplo, en Iquique, posteriormente el resto de la semana va a estar algunos días en el sur de nuestro país, una jornada donde entregó noticias acerca de ciertas instancias públicas y de debates en las que va a participar, y una de ellas será el día jueves en un foro organizado por el Hogar de Cristo, donde se va a ver cara a cara con Janet Jara. Todo esto, Matilde, en medio de las polémicas y las peleas a través de redes sociales y a través de los comandos y dimes y diretes por el hecho de que José Antonio Kast ha
dado respuestas negativas a distintas instancias de debates. Por ejemplo, el día de ayer había uno organizado por Mega. El día de hoy dijo efectivamente que no va a participar de este programa llamado Dos Caras de la Moneda, donde don Francisco entrevista a quienes llegan a la recta final previo a la elección presidencial. Dijo que por problemas de agenda, él había hablado, él había establecido, había dicho que no iba a poder ir. Le agradeció a don Francisco efectivamente la invitación, recordando lo que había hecho durante el año 2021 y su paso efectivamente por ese programa cuando en esa segunda vuelta competía con el actual presidente de la República, Gabriel Boric. Bueno, esta vez no va a ir, él dice por problemas de agenda, por los despliegues territoriales en distintas regiones de Chile que va a tener de cara a lo que va a ser la segunda vuelta presidencial, agradeciendo el trabajo que ha hecho don Francisco por el país, haciendo un llamado también a participar y a colaborar con la Teletón, que es este fin de semana y donde va a estar también en la noche inaugural ambos candidatos presidenciales. El día de hoy estuvo enfocada la agenda de José Antonio Kast por la mañana en una reunión con integrantes del Partido Demócrata por largo rato, más de 2 horas de trabajo, pero luego una reunión con su equipo de seguridad, una que tuvo un invitado especial, Gustavo Villatoro, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador. Fue una reunión privada en la que no se conocieron mayores detalles, decía José Antonio Kast, los vamos a dar a conocer a medida que transcurran los días para mostrarles coincidencias y los puntos que tocamos ahí. Luego de eso hubo un punto de prensa extenso donde José Antonio Kast, como tú decías en los titulares, hizo un llamado a quien al presidente de la República, Gabriel Boric, quien en estos momentos se encuentra en el extremo sur de nuestro país, en Puerto Williams, precisamente va a estar en la región de Magallanes y la Antártica chilena hasta el día jueves, para que se trasladara a Arica. ¿Y por qué? Preguntarán todos. Por la decisión del presidente de Perú, José Gerí, de decretar estado excepcional en la frontera con Chile a raíz de flujos migratorios que según el presidente de Perú se han ido intensificando, de gente saliendo por las fronteras de nuestro país hacia Perú. Tiene una explicación esto, dice José Antonio Kast, a qué lo atribuyen. Él dice que lo atribuyen al llamado que han hecho ellos desde su partido y él en campaña a decir que les quedan 107 días, al menos el día de hoy, para que sea el 11 de marzo, a los inmigrantes irregulares en nuestro país para que puedan salir, hacerlo por las buenas, salir y si quieren volver a entrar a Chile, hacerlo por la puerta, dice, no entrar por la ventana. José Antonio Kast y su equipo dicen que ese llamado ha hecho eco en ciudadanos, en migrantes irregulares, pero con sentido común de no arriesgarse finalmente a poder ser detenidos una vez que comience su gobierno y se empiece a aplicar efectivamente la ley, dice José Antonio Kast. Esto es visto desde Perú, dicen, como una posible amenaza, una advertencia, ya para no generar problemas migratorios en las fronteras que se toma esa decisión. Lo que dice José Antonio Kast sí es que el presidente Boric no tenía cómo prever que desde Perú iban a tomar una decisión así, pero que como jefe de Estado, al enterarse de una decisión como esa, él debería estar monitoreando lo que sucede efectivamente en Arica, en la frontera, en la puerta de entrada hacia Perú, acerca de esta situación. Yo estuve preguntando en algunas fuentes de gobierno efectivamente a qué ellos podían atribuir esto y me dicen que no existe y no les suena, no tienen efectivamente números que indiquen que ha existido un flujo migratorio mayor, pero también dicen, ojo, es verdad que desde el país vecino, ante la eventualidad de que José Antonio Kast sea presidente, puedan hacer eco efectivamente del llamado que ha hecho y desde ahí surge esa preocupación, más allá de que efectivamente no existe un flujo migratorio extraño en cantidad durante estos momentos. Creo que fue lo que dijo José Antonio Kast el día de hoy. Pasemos a revisar sus declaraciones. Perú tomó una determinación y decretó un estado excepcional en su frontera porque había aumentado el flujo migratorio de salida de Chile de personas que con buen sentido dicen vamos a escuchar lo que está diciendo un eventual futuro presidente de Chile que nos está señalando que tenemos que tomar nuestras cosas y partir si alguna vez queremos volver a entrar a Chile de manera regular. Le quiero hacer un llamado al presidente de la República. Esta situación que él no podía prever requiere la presencia del presidente de la República y las personas a cargo de la seguridad y de migraciones en Arica. Ese es un presidente en terreno. No podíamos prever lo que iba a resolver Perú, pero hoy día frente a esta situación es fundamental que el presidente se haga cargo.
Ahí escuchábamos, Matilde, la invitación, la solicitud que le hace el candidato presidencial José Antonio Kast al presidente de la República, Gabriel Boric, para que se desplegara en terreno, efectivamente, en la frontera norte de nuestro país, específicamente en Arica, ante esta decisión tomada ya por el presidente de Perú, José Geri, de decretar este estado de excepción constitucional en la frontera, con presencia militar activa, efectivamente, para poder controlar los flujos migratorios que se producen por esa puerta de entrada. Así que vamos a ver cuáles son las respuestas efectivas por parte del Ejecutivo. El presidente, como te decía, hasta el día jueves va a estar en el extremo austral de nuestro país, pero hay cierta coincidencia en los relatos de que el llamado que hace uno de los eventuales, las posibilidades de que sea presidente José Antonio Kast en Perú, llama la atención, y se espera que no se produzca finalmente este atostamiento ni ningún tipo de problemática en la frontera con nuestro país vecino. Eso por un lado. Yo te decía, esa reunión de seguridad el día de hoy también incluyó otros temas, y tenía un invitado especial, Gustavo Villatoro, el ministro de Seguridad y de Justicia de El Salvador. Se le consultó a José Antonio Kast posterior a esta reunión por los temas de conversación, qué coincidencias habían, qué parte de lo aplicado por Nayib Bukele en El Salvador en contra de los grandes grupos narcotraficantes, los líderes del crimen organizado, estas mega cárceles, efectivamente se podían comenzar a implementar en nuestro país, y no quiso entregar detalles precisamente, diciendo que se trataba de una reunión privada, que durante el paso de los días que venían quizás se iban a empezar a conocer algunos puntos específicos, ciertas similitudes, coincidencias que se podrían tomar para aplicar en nuestro país, teniendo en cuenta, eso sí, Matilde, que son realidades completamente distintas, la de El Salvador con Chile. Incluso se le preguntó por la posibilidad, recordemos que Johannes Kaiser, en sus discursos y en sus programas, él planteaba la posibilidad de poder llegar a un acuerdo con Nayib Bukele para poder trasladar a los principales líderes del narcotráfico, del crimen organizado en nuestro país, hacia megacárceles en El Salvador. Bueno, José Antonio Kast es contrario a esa medida, en el sentido de que quien comete crímenes en nuestro país tiene que pagarlos en nuestro país, y posterior a eso, él decía, serán expulsados y no podrán entrar nunca más a Chile. ¿Qué fue lo que dijo José Antonio Kast luego de esta reunión? Pasemos a escuchar sus declaraciones. Esto fue una reunión privada de intercambio de opiniones. La vamos a mantener en el ámbito de lo privado, porque él no viene en su calidad de ministro, vino a una intervención académica. Por lo tanto, en el tiempo podremos ir mostrando cosas concretas. Por ahora yo me remito a lo que nosotros hemos señalado en nuestros planes de seguridad. En nuestro programa de gobierno señalamos que habían 3 ejes, 33 medidas, y la principal medida es recuperar la seguridad en Chile. Efectivamente, el paso del ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador por nuestro país se debía a la participación de él en un foro en una universidad durante la mañana del día de hoy. Luego de eso se trasladó hasta el comando del Partido Republicano, y la base que tiene José Antonio Kast con sus equipos de trabajo. Como te digo, nosotros no le vimos la sombra al ministro. Fue bien resguardado en su ingreso, en su salida también, y posteriormente en este punto de prensa él no se presentó junto al equipo de seguridad de José Antonio Kast. Sí hubo repercusiones acerca de esto y de las medidas que se podrían implementar, ciertas similitudes con El Salvador y cómo eso podría afectar la cotidianidad en ese sentido en nuestro país, en materia judicial, en materia carcelaria, en materia también de combate a la delincuencia, al crimen organizado, al narcotráfico, en voces del Ejecutivo. Lo hizo Camila Vallejo, la vocera de gobierno, y también Paulina Bodanovich, la jefa de campaña de la candidata oficialista Janet Jara. Pasemos a escuchar sus declaraciones durante el día de hoy. No me extraña, porque también ha estado en conversaciones con Milei y con otros personeros de la ultraderecha del mundo. Por lo tanto, va en ese sentido. Tomar como referente a Bukele probablemente pueda ser algo popular, pero es algo que también es preocupante. En contexto electoral van a haber distintas miradas, y eso es lo que sucede en campaña, que hay distintas posiciones y les corresponde a los comandos y a los candidatos justificar esas decisiones y opinar al respecto, no al Ejecutivo.
Y ahí está. Evidentemente no se quieren referir, menos la ministra Vallejo, teniendo en cuenta el periodo electoral. Cualquier cosa que puedan decir del Ejecutivo puede ser tomado como intervencionismo, depende de cada una de las candidaturas, con quiénes se juntan, qué reuniones sostienen, qué es lo que puedan salir a decir posterior a estas reuniones. Efectivamente, desde la candidatura del frente de Yaneth Jara han sido críticos con ciertos liderazgos en la región, donde muchos de estos candidatos los han puesto como ejemplo en medio de esta candidatura presidencial. Nosotros seguimos esperando entonces, Matilde, que salga el candidato José Antonio Kast, posiblemente acompañado de miembros de la familia del expresidente Sebastián Piñera, que ya ha reunido acá ya más de una hora en la residencia del expresidente y Cecilia Morel. Bien, Diego Goit, muchísimas gracias. Cualquier novedad volvemos contigo. Que tengas una buena tarde. Chao. Que estés muy bien. Buenas tardes. Bueno, ¿y qué está pasando al otro lado de la vereda en la otra campaña presidencial de Yaneth Jara? Vamos a conversar aquí junto a Macarena Román, porque luego de todos los desajustes que hubo durante la semana pasada en el comando, esta semana debiera haber partido en terreno, pero hay movimientos bastante lentos. Esa es la crítica, por lo menos, a la que se apunta incluso internamente. ¿Cómo estás, Maca? Bienvenida. Hola, Mati. Muy buenas tardes. Claro, una estrategia diferente, dicen algunos, ¿cierto? Al interior del comando, cada uno de los candidatos está probando su propia estrategia de cara a la segunda vuelta presidencial. Una que se ha visto bien marcada de José Antonio Kast desplegado, ¿cierto? En al menos 4 regiones del país durante los últimos días. Y por parte de Yaneth Jara se confirma que el día jueves y viernes estará en el norte del país, en específico en la región de Antofagasta, pero todavía no se dice cuál va a ser el tramo que ella alcanza a recorrer. ¿Y por qué digo alcance, Mati? Porque el día jueves en la mañana, a las 8:30 de la mañana, estaba convocado el primer encuentro entre los dos candidatos, que están confirmados porque habían encuentros anteriores, confirmados los dos candidatos, y que fue convocado por el Hogar de Cristo, que será transmitido por la radio cooperativa. Y en ese ámbito entonces es que va a tener que asistir Yaneth Jara, ya confirmó su asistencia, por ende después de eso va a tener que irse y trasladarse al norte de nuestro país, a la región de Antofagasta, es decir, al menos 2 horas de Santiago en avión, y eso ya implica un tiempo, cierto, que se va sumando a este despliegue que va a aplicar en el norte del país. Y luego el día viernes no es tampoco que se vaya a poder quedar las 24 horas. ¿Por qué? Porque está la apertura de la Teletón. Y en eso también están invitados ambos candidatos, y al menos desde el comando de Yaneth Jara nos han dicho que sí va a asistir la candidata oficialista y del ADC. Por ende, son menos de 48 horas que va a estar desplegada en la región de Antofagasta la candidata Yaneth Jara. Para las próximas semanas todavía no se da el detalle hacia dónde va a ir, pero sí lo que sabemos es que va a seguir en el marco de la estrategia de emplazar a José Antonio Kast respecto a la no asistencia o no comprometerse a debates. Un debate que ya habría pasado, este domingo estaba convocado un encuentro por Mega, tiene otro pactado o en agenda TVN que se pensaba llevar en primera instancia durante esta semana, ahora se proyecta para la otra, a la espera de la confirmación de José Antonio Kast, y así suma y sigue. Son 8 debates en total que se querían realizar, pero que hasta ahora al menos son 2 los que están confirmados, Mati, el de Archi y el de Anatel, que son los 2 únicos que ha confirmado José Antonio Kast. El de Archi para el 3 de diciembre y el de Anatel para el 9 de diciembre. Ahí sí podríamos ver un cara a cara real, ¿cierto? De debate entre ambos candidatos. Eso lo ha usado, de hecho, también Yaneth Jara en sus propias redes sociales para hacer un llamado, emplazar a su contrincante diciendo que tenga coraje para hablar cara a cara. Antes de pasar a ver algunas declaraciones, Mati, vamos a desplazar una gráfica donde pusimos los datos que entregaron distintas encuestas luego de la primera vuelta presidencial. Ustedes pueden ver, ahí Criteria es la que da el margen más pequeño entre ambos candidatos, 40 y 36% entre Kast y Jara respectivamente. CADEM 58 y 42, mucho más amplia, 16 puntos de diferencia. Black and White también tiene una diferencia bien amplia de 56% para Kast y 35% para Yaneth Jara. Y por último, Panel Ciudadano, mucho, ¿cierto? También más amplia si lo comparamos con Criteria, entre 61 y 39%. Ese sería el panorama de las encuestas, siempre haciendo énfasis también que fueron sondeos que no pudieron captar también ese voto oculto que había respecto a Franco el voto de Franco Parisi, que es el voto al que está apelando, bueno, las dos candidaturas, pero Yaneth Jara con bastante más insistencia, pese a que el mismo Parisi ha dicho que su votante tal vez es más parecido a José
José Antonio Kast. Sin embargo, es un votante que no se conoce, más bien que no tiene una afiliación política, que es reacio a la política. Claro, pudiera tener mayor cercanía desde una perspectiva con ese votante Kast, pero también es antiélite, por lo tanto ese pudiera ser el punto de encuentro con Janet Jara, y es a ese electorado el que le está hablando el día de hoy. Totalmente, y de hecho su visita a la región de Antofagasta tampoco tiene una estrategia clara, y es ir a convocar a aquellos que le dieron la preferencia a Franco Parisi. El ex candidato ahora del PDG, logró sacar la mayoría en Arica, en Antofagasta, en Tarapacá y en Atacama. Por eso ir al norte será relevante tanto para José Antonio Kast y también para Janet Jara, que según encuestas es la candidata que tiene un desafío más grande, ¿cierto? Mucho más importante respecto a esta candidatura, que algunos dan derechamente como ganador a José Antonio Kast. Mati, vamos a pasar a revisar un video que subió la candidata durante la noche de este domingo, justamente emplazando a José Antonio Kast respecto a la no confirmación de debates. En esta instancia hace alusión a imaginándose un minuto de confianza, y lo vamos a pasar a revisar para seguir ahondando en este tema. Yo no me escondo. Estoy aquí porque tengo coraje, tal cual lo haré cada día que sea presidenta de Chile. Soy una mujer de hechos y resultados concretos. Estoy aquí porque creo en un Estado al servicio de las personas y no para servirse de él. Kast se esconde. La pregunta es ¿por qué lo hace? Lo hace porque no puede explicar qué pone en riesgo al reducir los 6.000 millones de dólares, si las pensiones, la salud o la educación. Lo hace porque su principal asesor económico es el de la colusión, de los pollos y de las farmacias. Cuando alguien se esconde es porque tiene algo que ocultar. Soy Janet Jara y yo no me escondo. A continuación, el minuto de cierre del candidato José Antonio Kast. Ya ese minuto va a tener que esperar, porque a esta hora viene saliendo el candidato José Antonio Kast desde la residencia de los Piñera Morel, acompañado de Cecilia Morel, la esposa del fallecido presidente Sebastián Piñera, con los hijos, con 3 de los 4 hijos Piñera Morel, y vamos a escuchar entonces las declaraciones del candidato. Bueno, muy buenas tardes, les agradecemos una vez más acompañarnos en este momento que es histórico, muy importante por todo lo que han trabajado como familia por Chile, y que nos hayan recibido tan cariñosamente. Se lo agradecemos mucho con Pía. Hay una experiencia acumulada en 2 gobiernos como primera dama, en 2 gobiernos también como hijos que acompañaron a su padre, y es una vivencia más allá de lo político, poder conocer también la experiencia como primera dama, acompañando a un presidente que hoy día las personas extrañan mucho y que va creciendo en su figura. ¿Podemos haber tenido diferencias? Sí, pero claramente la historia va ocupando su espacio y va destacando quienes se jugaron por la patria. Y no solamente lo hizo el presidente, sino que también su familia. Y le queremos agradecer a la señora Cecilia el acogimiento, y también a cada uno de sus hijos por el trabajo que han realizado y que siguen realizando. Porque, por ejemplo, en temas de educación, el tema de los liceos bicentenarios sigue siendo un tremendo legado. Y si hay algo que trasciende a los gobiernos, es la libertad que le entrega a los niños de un país para elegir su destino. Y eso se hace en gran medida a través de la educación. Y lo que ustedes nos relataban de seguir ocupados, no preocupados, ocupados del tema de los liceos bicentenarios, es muy importante, junto con otros temas, pero la educación da libertad. Así que les quiero agradecer también que nos haya podido transmitir lo que hoy día hacen respecto de el futuro de nuestros niños. También hablamos de la primera infancia, que también es muy relevante,
porque es ahí donde se forma al niño que después va a recibir todo el aporte de sus profesores en la educación básica, la educación media. Si ya pudiéramos avanzar en eso para recuperar parte de nuestra patria, sería muy importante, y creo que la experiencia que han tenido desde el gobierno para un eventual futuro gobierno que nos pudiera tocar encabezar a nosotros es fundamental. Así que muchas gracias. Ahora, ¿cuál es el rol que va a tener la familia Piñera Morel en esta etapa de campaña? ¿Van a estar en la primera línea? ¿Las vamos a ver haciendo campaña, por ejemplo, como lo hicieron para las parlamentarias, Magdalena? Póngase al medio, por favor, para que pueda quedar cómoda ahí para las cámaras. Fue una reunión muy amable, muy interesante, conversamos de muchas cosas, de lo que ha sido la campaña para ellos, de lo que han sido las campañas anteriores. Mi mamá y Pía conversaron mucho del rol y la importancia de la primera dama y el apoyo social que desde ahí se puede hacer, de la educación, que es algo que a mi familia nos convoca mucho, de poner el foco en la educación inicial, en la educación escolar, ¿verdad? Y no tenemos ninguna duda, nosotros estamos súper claros y convencidos de que el adversario político es una candidata al Partido Comunista. Sabemos que el comunismo no ha traído ni progreso ni democracia a ninguno de los países en los cuales ha estado, así que hoy día estamos por convicción apoyando a José Antonio Kast y esperamos que gane. Y esperamos que le vaya muy bien en el gobierno, porque si le va bien en el gobierno, le va a ir bien a todos los chilenos, porque va a haber crecimiento, porque va a haber empleo, porque va a mejorar la calidad de la educación, sobre todo escolar inicial, porque va a haber más seguridad, que es una de las grandes banderas que él ha tomado, y la lucha contra el narcotráfico. Así que cuenta con nosotros. Cecilia, voy a preguntarle a usted, porque en diciembre de 2018 usted dijo que José Antonio está representando una sensibilidad que no quisieras que siguiera agrandándose, y seguido de esto, el expresidente Piñera dijo que José Antonio Kast no es el camino para Chile y que él no creía en los extremos. ¿Qué cambió y por qué ahora ustedes le entregan su respaldo? Han pasado 7 años, primero que nada, ya ha cambiado el mundo, ha cambiado Chile, para qué decir nada. Y indudablemente, como dice José Antonio, hay diferencias, todos tenemos, sería atroz que no las hubieran, o sea, eso es una de las riquezas de los seres humanos, que cada uno es diferente al otro, y tenemos también formas de pensar, pero indudablemente la columna vertebral es lo importante, y aquí se está jugando algo fundamental para nuestro país, que es el modelo que nosotros queremos para el futuro. Queremos un Chile libre, un Chile más seguro, un Chile con oportunidades reales. ¿Ya? Porque se habla, la gente obviamente se cansa de escuchar que los políticos prometen y prometen porque no les llega, pero aquí se trata de llegar con las oportunidades. Ahora, obvio, todas las medidas toman un tiempo, nada se hace al día siguiente, o sea, uno dice educación para los niños, la educación va a llegar, pero el resultado los papás la van a ver. Usted pone un niño a los 2 años en un jardín infantil o antes y ve sus resultados cuando ya el niño es grande y hace su propio futuro con sus manos y alcanza sus sueños con las herramientas que el gobierno y el Estado, mejor dicho, le dio. Y de eso se trata la libertad, que uno le dé las herramientas para que las personas alcancen y desarrollen su propio proyecto de vida, no que se le imponga un proyecto de vida, que cada uno es libre de construir su futuro y tocar las estrellas, como decía Sebastián. Este respaldo es sin condiciones, sin... no queremos ningún puesto, nada. Por convicción, como dijeron. Claro, ningún compromiso de otra naturaleza. Cecilia, en los últimos días también se ha dado la discusión del fin de Chile Vamos. Soy el exministro de Chile Vamos. No, eso es... Candidato, quería preguntarle en lo personal para usted, ¿qué significa el apoyo de la familia Piñera Morel y cuál es la valoración que usted hace de los gobiernos de Sebastián Piñera? Nosotros lo que hemos planteado aquí es un profundo agradecimiento, primero por la acogida y en segundo lugar por la entrega a Chile. Efectivamente podemos haber tenido diferencias, pero yo también puedo decir que trabajé incansablemente para que Sebastián Piñera fuera presidente. En la primera vez que le tocó competir con Joaquín Lavín y Joaquín Lavín se cuadró con él, yo también me cuadré. En la segunda vez, que sí logró el triunfo del año 2017, competí con él, tuvimos diferencias y al día siguiente le planteé la posibilidad de apoyar. Por lo tanto, cuando uno
cuando uno ve la entrega de la familia a una causa y la entrega después de la partida del expresidente, y que continúa ahí fiel a sus principios de la libertad, de la educación, uno solo puede agradecer, reconocer y pedir colaboración, porque tienen una experiencia política y de vida que ustedes mismos han escuchado aquí de la primera dama. ¿Y esa colaboración precisamente cómo se debe traducirse para su campaña, en caso que también que gane la presidencia? Es que esto es más allá de una campaña, y lo mencionábamos hoy día en la conferencia de prensa. Esto es por Chile. Sea quien gane la elección, la responsabilidad es enorme. Por lo tanto, toda la experiencia que pueda tener acumulada la primera dama es necesario para el próximo gobierno. Incluso de las cosas más básicas, de cómo funcionan las fundaciones, cómo uno representa al país. La primera dama es, más allá de la persona, también es un reflejo de una institución republicana del país. No porque alguien haya decidido que se va a acabar el cargo, se termina el rol de la primera dama. Esto es mucho más que un cargo, es un rol. Y eso es lo que hemos también recibido de parte de Cecilia Morel, de explicarnos lo que implica la primera dama. ¿Lo repondría usted en caso de que gane? Es que más allá de reponerlo o no, ella es primera dama y siempre va a ser primera dama. Y Pía, si yo salgo electo, es primera dama. Más allá de si hay un acto administrativo que diga que es o no es primera dama, es primera dama. Ahí estaba Matilde, las declaraciones de la familia Piñera Morel luego de esta reunión junto al candidato presidencial José Antonio Kast, reconociendo que en el pasado efectivamente hubo diferencias políticas entre ambos, pero que el día de hoy están en otra vereda, en otra posición, agradeciendo por supuesto la acogida, valorando también la colaboración que les puedan prestar, no solo en campaña, sino que de acá en más ante una eventual presidencia de José Antonio Kast. Y ahí vemos entonces cómo sale el candidato junto a su señora María Pía Adriasola de la residencia de los Piñera Morel, que recibieron ahí 3 de sus hijos, Cristóbal, Sebastián y también Magdalena, y por supuesto la ex primera dama de nuestro país, Cecilia Morel. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí la información en el momento que se produce en el sector oriente de la capital, la casa del expresidente Sebastián Piñera. Muchísimas gracias, Ivo Goich, con esta información. Que tengas buena tarde. Chao. Que estén muy bien. Igualmente, chao. Bueno, ahí estábamos junto a Macarena Román, así que para que ninguno de los candidatos diga que hay preferencia por uno o por otro, vamos a retomar desde la declaración que estábamos revisando de Janet Jara y este suspenso en que habíamos dejado a José Antonio Kast pensando en lo que estábamos revisando, que era el ambiente del video que subió la candidata presidencial haciendo un escenario cierto ficticio respecto a un minuto de confianza que finalmente nunca ocurrió porque él no quiso asistir al debate de Mega. En ese contexto sube ese video donde ella parte hablando sobre su minuto de confianza, siendo que Kast no habría dicho nada. ¿Lo vamos a revisar? Vamos a revisarlo de nuevo desde las declaraciones de Janet Jara para que se entienda. Vamos a mirar. Yo no me escondo. Estoy aquí porque tengo coraje, tal cual lo haré cada día que sea presidenta de Chile. Soy una mujer de hechos y resultados concretos. Estoy aquí porque creo en un Estado al servicio de las personas y no para servirse de él. Kast se esconde. La pregunta es ¿por qué lo hace? Lo hace porque no puede explicar qué pone en riesgo al reducir los 6.000 millones de dólares, si las pensiones, la salud o la educación. Lo hace porque su principal asesor económico es el de la colusión, de los pollos y de las farmacias. Cuando alguien se esconde es porque tiene algo que ocultar. Soy Janet Jara y yo no me escondo. A continuación, el minuto de cierre del candidato José Antonio Kast. Ya, eso haciendo la simulación al debate que no fue, tipo la silla vacía, ya, la silueta ahí
Pero ese debate no se realizó, esta es una ficción. Una ficción totalmente, y es parte también de la estrategia clara que ha tomado la candidata Janet Jara en ir a emplazar a José Antonio Kast respecto a encuentros de este tipo, donde finalmente, claro, José Antonio Kast tendría, según lo que dicen las encuestas, o si uno saca cierto el análisis de los datos que salen, que se emiten durante la primera vuelta presidencial, todo por ganar. Entonces, ir a debate sería arriesgarse sin duda, pisar el palito, como se dice, ¿cierto? O cometer algún error que le pueda costar quizás su triunfo. Por ende, Janet Jara también lo emplaza porque también puede ser, por el contrario, para ella, un espacio de agrandar a sus adherentes y de llegar a convocar más votos, que es lo que en este minuto necesita. Porque si bien Janet Jara sale como primera mayoría en la primera vuelta presidencial, lo hace con un margen bien pequeño entre José Antonio Kast y Janet Jara. Solo para recordar, ¿cierto? Ella saca finalmente de preferencia 26,8%, mientras José Antonio Kast alcanza el 23,9% de los votos. Y en ese marco es lo que se está moviendo y en base a la estrategia que están llevando a cabo. Vamos a pasar a escuchar a quien debutó ya en su nuevo cargo al interior del comando, jefa de campaña, Paulina Bodanovich, quien además ejerce como presidenta del Partido Socialista, como senadora también reelecta, pero toma este desafío de jefa de campaña, hablando un poco sobre las actividades que va a tener de aquí en adelante Janet Jara, porque en reiteradas ocasiones los medios de comunicación le preguntábamos, ¿cierto?, ¿cuándo se va a regiones? Sabemos que jueves y viernes, pero de ahí en adelante, ¿hasta cuándo? ¿Dónde va a ir luego del norte de nuestro país? ¿Irás al sur? ¿Va a seguir recorriendo el norte? Son solo interrogantes que todavía no tenemos respuesta. Escuchemos a la jefa de campaña de la candidatura Janet Jara. Las agendas cada uno las regula de acuerdo a lo que corresponde, y nosotros también tenemos que entender que hay que grabar franjas, cosa que se va a empezar a hacer ahora. Hay distintas actividades y, como digo, cada candidato ve cómo toma su agenda. Debemos intensificar el diálogo en cada uno de los lugares de nuestro país. En el norte, sin duda, pero también en el sur y en el centro. Para la democracia cristiana, todos y cada uno de los electores de nuestro país en esta segunda vuelta deben tomar una decisión frente a lo que significan los desafíos del futuro, los ejes esenciales que son las definiciones en torno a los derechos adquiridos, el desarrollo, el crecimiento. Creo que hay que intensificar, esta es una batalla dura, compleja. Creo que no hay que entrar a compararse con el candidato Kast, porque lo que le importa a las personas es ese diálogo, las ideas y los programas. Ahí lo que dice Alejandra Klaus también lo podemos interpretar como lo que piensa el comando, porque ella es una de las voceras, ¿cierto?, que se suma a el comando 2.0, Janet Jara. No solo ella, Gael Yomas también retoma ese cargo, Tomás Hirsch, Alejandra Sepúlveda, y también hoy se confirma el senador Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista, que tendrá vocería en materia de salud. Distintos voceros para... También Ricardo Lagos Weber, que se me queda en el tintero. También es parte de estos voceros, 6 voceros entonces de esta campaña reforzada de Janet Jara 2.0 de cara a la segunda vuelta. 3 semanas son aproximadamente, menos de hecho de 3 semanas es lo que queda para la segunda vuelta presidencial, y por ende se tendrán que jugar el todo por el todo, cada uno con su estrategia para ver si hace sentido o no a la ciudadanía. Lo que sí sabemos, Mati, que el día jueves hay un encuentro, ya lo decíamos, ¿cierto?, con el Hogar de Cristo, que se verá transmitido por Radio Cooperativa y que será la primera instancia, donde se van a encontrar luego de la primera vuelta presidencial los dos abanderados hacia la moneda que continúan en competencia. En este encuentro lo que se espera es que se hable de vulnerabilidad y de pobreza, y de hecho en eso hacía énfasis José Antonio Kast. Él decía, nosotros confirmamos porque sí nos interesa hablar de vulnerabilidad y de pobreza. Los otros debates no, porque preferimos estar desplegados a lo largo del país. No, de hecho, confirma que no asistirá al programa tradicional de encuentros con candidatos presidenciales conducido por Mario Kreuzberger, don Francisco, Dos Caras de la Moneda, un programa que lleva ya décadas en nuestro país. Desde el 2009 en adelante se ha mantenido
en cada una de las candidaturas. De hecho, la vez anterior, cuando fue candidato José Antonio Kast, sí asistió, también lo hizo el entonces candidato Gabriel Boric. Esta vez dice José Antonio Kast que le ofrece disculpas a don Francisco, pero que él prefiere estar o que va a estar en ese minuto desplegado a lo largo del país y que no tiene tiempo entonces para estas instancias, porque él dice estamos preocupados de lo que de verdad a la gente le importa, que en ese ámbito es, según él, la seguridad. Vamos a escuchar también parte de estos emplazamientos que siguen llegando a través del comando de Janet Jara, pero también la respuesta que tiene José Antonio Kast respecto a estas críticas que ha hecho tanto el comando de Janet Jara como también la propia candidata. La candidatura tiene que tener un respaldo ciudadano amplio. Lanzamos un comando muy plural, muy diverso, de muchas figuras políticas de alta connotación y empatía ciudadana, y ellas están también desplegándose en los territorios. Es una campaña que está avanzando, que se está consolidando y que en los hechos tiene que profundizar en el contraste de ideas. Y ese contraste de ideas no ha sido posible porque José Antonio Kast no quiere debatir. Yo creo que todo el comando tiene que desplegarse a nivel nacional. Eso es lo más importante, que haya presencia de Janet y de las ideas en todo Chile. Y en ese ejercicio estamos. Yo no quiero profundizar en una polémica estéril. Si la polémica va a ser si uno va o no va a un debate, eso no le va a solucionar los problemas reales a las personas. Se va a resolver si ella hace propuestas concretas de cómo va a cerrar la frontera, de cómo va a respaldar a Carabineros de Chile, cómo va a parar a aquellos que insultan a Carabineros de Chile en un acto de ella. Si ella quiere seguir polemizando respecto de los debates y haciendo una puesta en escena, que incluso a algunos les puede haber llamado la atención y pensaron que era efectivamente una escena real y no lograron ver que estaba leyendo un teleprompter por un minuto. Bueno, es decisión de ella. ¿Y por qué el jueves? Porque sobre uno de los temas relevantes de los 3 ejes que nosotros planteamos, la crisis social, la pobreza. Y si quiere debatir de pobreza, vamos a hablar de cesantía, vamos a hablar de informalidad, vamos a hablar de por qué alguien no llega a fin de mes. Bueno, ahí cada uno entonces haciendo valer su propia estrategia que al menos se posicionó en un buen lugar a José Antonio Kast. El hecho de quizás no asistir a debates o más bien a programas de televisión, porque él sí asistió a debates presidenciales a la mayoría de la primera etapa, hay que decirlo también, donde Janet Jara le responde, pero ahí habían 8 candidatos, no había espacio para emplazarse, ¿cierto? Claro, y es en televisión donde se dan las audiencias más grandes. Claro, y que no era lo mismo, por supuesto, pero él sí asistió a esos debates para darle también ese punto. Sin embargo, claro, ahora en adelante son 2 solamente los candidatos presidenciales que tienen la atención completa y por supuesto es un escenario distinto, un escenario que también ha dejado de alguna forma esperando algunos medios de comunicación. Mega, TVN, Televisión son parte de los medios de comunicación, también radios, que buscaban llevar a cabo un cara a cara, un debate con estos 2 candidatos, cuestión que hasta ahora al menos no se ha confirmado ninguno de ellos la asistencia por parte de José Antonio Kast. Janet Jara igual ha hecho el llamado, Mati, a que se realicen de igual manera este tipo de encuentros, sin embargo no tiene sentido, ¿cierto? La idea es llevar las 2 opciones que tiene la ciudadanía necesita para 2 personas, claro, pero le resta también a ella pantalla. Totalmente. Bien, Macarena, muchísimas gracias. Mira, sabes que en estos días el Partido de la Gente se ha vuelto foco de interés porque ese 19,7% que sacó Franco Parisi en esta primera vuelta es el porcentaje de votos que tanto José Antonio Kast como Janet Jara quieren disputar, sobre todo Janet Jara, que es la que los necesita. Así que al regreso de la pausa vamos a conversar con uno de los diputados electos del Partido de la Gente, el diputado por el Distrito 6, Javier Olivares. Así que los invito. Al regreso de la pausa nos vamos con esta imagen de Santiago, donde a esta hora la temperatura es de 26 grados con 5 décimas. Ya estamos nuevamente con ustedes. De la tarde con 15 minutos y en Hoy es Noticia aquí en CNN Chile. Vamos a conversar a partir de ahora con el diputado electo por el Distrito 6, Javier Olivares, periodista. Ustedes lo conocen y que a partir del 11 de marzo va a ser uno de los 14 diputados que va a llegar al Congreso, a la Cámara, para esta nueva legislatura. Muchos se preguntan cuál va a ser el rol que va a tener el Partido de la Gente en este nuevo Congreso y queremos conversar a partir entonces de ahora con el diputado. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por recibir la llamada de CNN Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, Matilde, para usted y para toda la audiencia que la está mirando hasta ahora.
Diputado electo, hoy día el ex candidato Johannes Kaiser planteaba respecto a lo que va a ser el próximo gobierno y cuáles van a ser las posiciones que pueda tomar. Respecto a ustedes decía, no puedes poner a Pamela Giles con el señor Olivares en una misma bancada y pensar que eso funcionará. ¿Qué le respondería a usted y qué tiene usted en común con la diputada Pamela Giles? Bueno, yo creo que es una opinión del diputado Kaiser. Él tiene todo el derecho de mencionar o decir lo que él estime conveniente. Yo la verdad es que tengo bastantes cosas en común con la... Primero, somos ambos periodistas, ambos queremos también lo mejor para el país, ambos fuimos escogidos con alta mayoría, número 1, por lo menos en el caso de Pamela. Yo, número 5, en mi primera experiencia política, tenemos también las ganas de sacar adelante un proyecto político que está por sobre los egos personales, pero por sobre todo yo creo que lo que más tenemos en común es que al final aquí lo más importante son las personas, son el proyecto del Chile que queremos, entonces tendremos que esperar. Yo creo que aquí lo mejor es que nos den una oportunidad para que vean este nuevo Partido de la Gente 2.0 que tiene todas las ganas de colaborar para que este Chile sea mejor. Y finalmente todos los diputados, los 14 diputados del PDG hoy día estamos alineados en lo mismo, en tirar para arriba a Chile, en recuperar el país y que las cosas empiecen a sonreírnos a todos los chilenos. Ahora, mucho se ha hablado de los diputados díscolos. Eso hizo que, por ejemplo, en la legislatura actual, el PDG, que había llegado con 6 diputados, terminara con ninguno, con la diputada Pamela Giles, que se le ofrece a mitad de este año integrar parte de esa bancada y termina siendo la única. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? No sé si han tenido alguna reunión de coordinación en que puedan conocerse los 14 y tener lineamientos de lo que va a ser el trabajo que tengan ustedes en el Congreso a partir del 11 de marzo. Bueno, efectivamente tenemos una reunión pactada para el día 12 de diciembre, en la cual van a viajar todos los candidatos aquí a la quinta región, específicamente donde nos vamos a reunir, y eso es lo que más me gusta del partido. Además, somos un partido regionalista, somos un partido que no está centralizado en Santiago. Vamos a hacer la reunión aquí en la comuna de Limache, que es parte del distrito al cual yo represento. Vamos a estar con nuestro presidente, que es Rodrigo Batone. Vamos a estar también con nuestro líder, que es Franco Parisi, que como usted bien sabe, obtuvo más de 2.600.000 votos, o casi 2.600.000 votos, y quien es hoy día el ancla del Partido de la Gente. Pero yo creo que, como usted bien dice, por supuesto que tenemos que conocernos, conversar, saber un poco más de cada uno de nosotros. Yo creo que aquí hay diferentes ideas, hay diferentes proyecciones, hay diferentes formas de hacer las cosas, pero yo creo que estamos todos alineados y eso lo hemos conversado ya, porque todo está pensado, porque el partido es más grande que cada uno de nosotros, como le comentaba antes. Pero a su pregunta, el 12 de diciembre nos reunimos todos los diputados electos aquí en la quinta región. Van a tener que tener una disciplina fuerte porque no hay legalmente nada que los desincentive a que cada uno pueda llevar adelante su propia postura. Pero del futuro de ustedes depende eventualmente una futura carrera presidencial nueva de Franco Parisi. Y si se termina como terminaron ahora, esa aspiración se diluye. ¿Cuál es la responsabilidad con la que asume dentro del PDG para mantenerse en el PDG, diputado? Bueno, lo que usted dice es una opinión personal suya, porque la verdad de las cosas yo creo que la responsabilidad no nos corresponde a nosotros de la carrera presidencial de Franco Parisi. Más bien, usted pudo haber visto que Franco Parisi, después cuando todos los medios de comunicación, todas las encuestas, los periódicos y mucho más le decían al PDG que iba a desaparecer, que no iba a conseguir diputados y que a Franco le iba muy mal, con ningún diputado, como usted puede ver, con todos los que se le fueron, finalmente él obtiene la tercera mayoría. Entonces, que achacarle la responsabilidad a la bancada, yo creo que Franco es mucho más incluso que la propia bancada. Franco es un personaje por sí solo, Franco es una persona que está alejado de izquierdas, de derecha, entonces yo pienso que no concuerdo con usted ni con su planteamiento ni con su análisis de que en el fondo el PDG o que esta bancada va a permitirle o no a nuestro líder el día de mañana ser presidenciales para el 2030, porque los hechos no lo dicen así y lo cotejan además. No se lo planteo, diputado, porque claramente después de de la experiencia anterior y lo que obtuvo Franco Parisi en esta elección, se le va a mirar con otros ojos a Franco Parisi y se va a ver su capacidad política con su propia bancada parlamentaria. Se le va a evaluar también como líder de esa bancada, si es capaz de mantenerla o no. En la experiencia anterior él volvió a Estados Unidos, esta vez él dice que va a tener un comportamiento distinto. Por eso le pregunto, porque va a ser un proceso bastante distinto.
Todos los ojos están hoy día sobre el Partido de la Gente, eso es evidente, como le comentaba. Anteriormente nadie daba un peso por el PDG, todos nos desaparecían, a Franco lo ponían en los últimos lugares de las encuestas, por tanto hoy día todos quieren bailar el baile con el Partido de la Gente, todos los ojos, no solamente de Chile, sino que incluso también del extranjero, de varios medios internacionales, tienen sus ojos puestos en Franco Parisi. Concuerdo con usted en este sentido de que, claro, Franco va a tener que ser capaz de poder alinear a todos los diputados, de poder alinear la bancada, y él evidentemente es hoy día el centro del Partido de la Gente, él es la figura, él es el líder, y vamos a tratar, obviamente, mediante lo posible, de hacerle caso en lo que más se pueda y tirar para arriba el país, que finalmente es lo que todos queremos. Los 14 diputados, más allá de las diferencias que vamos a tener, porque evidentemente, como yo lo he dicho en varios otros medios también, y lo dije durante toda mi campaña, esto no es un regimiento, esto no es una secta, aquí hay personas que pensamos tal vez diametralmente diferente, pero aquí nadie quiere torpedear a nadie, aquí nadie quiere tirar para abajo nada, aquí lo que queremos es construir un mejor país, alejado ojalá de todas estas malas prácticas que tiene la política chilena y los propios políticos que tan mal han dejado a nuestra patria. Por tanto, vamos a trabajar en son del país, por los chilenos y por la ciudadanía que finalmente nos dio la tercera mayoría a nivel nacional. Ya, y le quiero citar a la diputada Pamela Giles hoy día en la mañana en T13 Radio. Ella dice, lo que haga José Antonio Kast es muy relevante como eventual gobierno, asumiendo que él gane la segunda vuelta. Dice que no se le ocurre la mala idea de gobernar por decreto, porque le va a ir probablemente mal, porque va a tener un congreso, dice, complicadísimo. Y donde esté yo, seguramente haciéndole la vida imposible. Donde estaré yo, dice, seguramente haciéndole la vida imposible. Y cuando digo yo, me refiero, por supuesto, a nosotros, al PDG. ¿Usted también es de los que le va a hacer la vida imposible a un eventual gobierno de José Antonio Kast? Yo no le voy a hacer la vida imposible a nadie. Yo quiero que el país le vaya bien. Yo estoy más centrado hoy día, vuelvo y digo, en las necesidades del país. Vengo de nuevas ideas políticas. Yo no soy un político, nunca he hecho política. Esta fue mi primera experiencia como candidato. Nos fue bastante bien. Vengo del mundo de las comunicaciones. Yo soy conductor, he sido conductor durante años en Univisión. Vengo de cubrir una gran cantidad de elecciones, pero es mi primera candidatura como diputado. Me fue bastante bien. Por tanto, yo vengo, vuelvo y digo, de una nueva política, una nueva idea de hacer las cosas. No quiero torpedear a nadie, no quiero complicar a nadie, quiero que al país le vaya bien. Y como le dije anteriormente también, la idea aquí es colaborar, en el fondo, para que el país tire para arriba. Si al final los egos personales, las ideas personales, muchas veces va a haber que dejarlas de lado por el bien del país, vengan del lado que vengan. Pero evidentemente mi idea va a ser siempre contribuir por Chile. Chile está por sobre todos nosotros también. Ya, pero se ve difícil teniendo a la diputada Giles como jefa de bancada, por ejemplo, con un planteamiento como este. Es que lo que pasa es que todavía no hemos hablado nada, el partido todavía está en reuniones con cada uno de los diputados electos. La señora Giles es una persona que yo tengo una buena percepción de ella, una buena idea de ella, una buena profesional, con muchos años en la Cámara, sabe muchísimo, ella ha estado dentro mucho tiempo, por tanto también su experiencia va a ser muy importante para todas las personas que somos nuevos, que somos pajaritos nuevos, como se dice, y que vamos a estar recién en la política. Por tanto, dejemos que pasen los tiempos, más que especular, y claro está, habría que preguntarle a ella cuál fue la intención de esa cuña que entrega esta mañana, pero yo creo que aquí, vuelvo y digo, lo más importante es el bien del país por sobre todo lo demás. Hay también quienes especulan que tanto usted como el diputado Cretón puedan irse rápidamente a la bancada de republicanos. Si las cosas no se dan como usted pensaba, ¿usted pudiera, digamos, siguiendo sus ideales, cambiarse de bancada, que también lo tentaron desde republicanos, también lo tentaron de Chile Vamos? Mire, es una buena pregunta, me gusta, porque usted es bien punzante, buena, muy bien. Mire, la verdad las cosas es que yo hoy día estoy en el Partido de la Gente. A mí, antes de meterme en política, de todos los sectores políticos me invitaron, me ofrecieron el cielo y la tierra, me dijeron esto, pero finalmente yo me incliné por el Partido de la Gente porque conocí al presidente del partido, a Rodrigo Batuone, conocí a Giancarlos también, que es hoy día uno de los jefes programáticos de Franco, y conocí por supuesto a Franco también. Hoy día es el proyecto que me interesa, es donde estoy, es donde milito, me tincan las ideas de Franco, estoy contento con el partido, vamos a ver cómo se va armando esto, como lo he dicho también en otros lugares, no tengo una boleta mágica, lamentablemente no soy Yolanda Sultana ni Walter Mercado para saber lo que va a pasar en el futuro, pero hoy día estoy en el PDG y aquí me quedo hasta que me echen, hasta que finalmente haya algo que en el fondo realmente vaya contra mis valores y contra mis principios morales, pero por ahora este es mi partido y de aquí para arriba la idea es que Franco Parisi llegue el 2030 a la moneda. Ya, pero no descarten en el fondo que eventualmente pudiera dejarlo. Es que lo que pasa es que al final tampoco puedo descartar que mañana me vaya a atropellar aquí afuera en la avenida Eichmann. Entonces hay cosas que uno no se puede... Claro, ojalá que no, diputado. ¿Cierto? Claro, ojalá que no.
Ya, pero vamos ahora con la votación que va a ser dentro de los próximos 21 días, 20 días, y estos votos que se están disputando tanto José Antonio Kast como Janet Jara. ¿Qué es lo que piensa usted que va a pasar con el votante del PDG? Que los electores no le pertenecen a nadie, pero hay un cierto perfil que se identifica con el Partido de la Gente que pudiera identificarse con Janet Jara o con José Antonio Kast. ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo creo que el votante de Franco Parisi es un votante que está cansado de estas mismas dicotomías que existen en la política tradicional, izquierdas, derechas, políticos que lo único que quieren es seguir engordando las propias arcas de su patrimonio personal, de apitutar amigos, de estar cerca del poder a costa de todo, de estas castas familiares que meten a los primos, a los hermanos, a los amigos. Ese es el votante de Franco Parisi que ha visto que durante años ni la izquierda ni la derecha le ha solucionado absolutamente nada. Ahí está el voto de Franco Parisi, personas que no tienen nada que ver con política, personas que incluso muchas de ellas ni siquiera conocen a los candidatos y lo que hacen es levantarse en la mañana, trabajar, les cuesta pagar las cuentas, no tienen plata para la luz, ven que este mal gobierno, este gobierno fracasado como el del presidente Gabriel Boric, los ha dejado más en el suelo y finalmente están aburridos de todo ese tipo de cosas. Ese es el votante de Franco Parisi y también incluso personas que, como usted bien dice, pueden estar inclinados hacia la izquierda o personas que tal vez sus ideas son más de derecha, pero han visto en Franco Parisi un líder innato, una persona que ha venido, que ha traído y que dice las cosas tal cual son. Es un economista, una persona que sabe muchísimo de economía y creen en su imagen. Pero a la pregunta, si el votante de Franco Parisi o el votante del Partido de la Gente se va a inclinar para tal o cual lado, hoy día eso es problema de cada uno de los votantes. Yo creo que aquí el PDG ha sido tremendamente respetuoso. Como usted habían dicho antes, los votos le pertenecen, el bolsón de votos le pertenecen a cada persona que libre y soberanamente va a ir a entregar su voto a la urna en 2 semanas más. Por tanto, el partido aquí también tampoco se podría, pienso yo, inclinar hacia ninguno de los dos lados, porque al final inclinarse por el candidato de la libertad o inclinarse por la candidata comunista sería también vender de alguna manera lo que el Partido de la Gente siempre ha propuesto, que en el fondo es que no somos ni de allá ni no somos ni de acá. Entonces, los candidatos tienen que ir a ganarse los votos, tienen que estar en la calle, tienen que ir a convencer a estos votantes que no están ni con uno ni con el otro. Ya, pero usted al decir con el candidato de la libertad o con la candidata comunista, ya está dando a entender por quién se va a inclinar usted, por ejemplo. Mire, no es difícil saber los gustos de Javier Olivares, no es difícil meterse a mi Instagram o a mi Facebook y de ver de alguna manera cuáles son mis ideas y qué es lo que yo he representado durante toda mi vida. Es decir, yo no soy un candidato nuevo, no soy una persona nueva en los medios de comunicación durante trabajo los 12 años, por tanto es muy fácil conocer por quién votaría yo o por quién me voy a inclinar yo. Es decir, evidentemente a mí no me gusta el comunismo, yo no votaría jamás comunista y no tengo problema en decirlo públicamente, pero lo que yo opine personalmente no tiene absolutamente nada que ver con lo que vaya a hacer el Partido de la Gente o los votantes del Partido de la Gente. Ya, ¿usted se va a inclinar decididamente por José Antonio Kast? Yo no voy a votar comunista, lo único que le puedo decir, el voto es secreto, yo no voy a votar comunista. También podría anular o votar blanco. Usted es muy inteligente y la audiencia que ve su canal también es muy inteligente. Yo no voy a votar comunista y tampoco voy a hacer campaña por ninguno de los dos candidatos. Mi candidato es Franco Parisi y lamentablemente no pasó, pero yo no voy a votar comunista. No creo en el comunismo. Diputado, ¿cuál sería el proyecto de ley que a usted le gustaría promover a partir del 11 de marzo? Bueno, hay varios, uno de ellos el tema del 19% del IVA a los medicamentos, incluso también a los pañales, es uno de los mejores proyectos que tiene nuestro líder Franco Parisi, que por tanto nosotros vamos a presionar todo lo posible para que eso se pueda hacer realidad, al igual que sacar el IVA al Internet y aparte de la canasta básica. Es parte del programa de Franco, entre otros varios, pero creo que uno de los primeros temas que vamos a tratar de llevar en tabla va a ser este. El próximo gobierno, sea quien sea, ya sea de la señora Jara o del señor Kast, van a tener que ser un gobierno de emergencia. Hoy día el país está en muy malas condiciones, estamos repletos de ilegales, estamos repletos de problemas, las personas hoy día no llegan a fin de mes, el problema de las cuentas de luz. Va a ser un gobierno de emergencia, sea del lado que sea, va a ser un gobierno de emergencia. Por tanto, el próximo Congreso va a tener que estar a la altura de las personas, a la altura de las expectativas de un país que necesita nuevamente crecer, necesita sacar a la cantidad de ilegales que hoy día han llegado al país y ser fuerte y claro en decirle a las personas que están fuera de Chile que déjense de venir al país porque este es un país que no va a recibir a ilegales, que no los quiere acá y que Chile, primero que todo, es para los chilenos. Vamos a ir de inmediato a eso. ¿Usted estaría de acuerdo o está de acuerdo con los retiros?
Mire, yo pienso que hay retiros que son interesantes. Obviamente, Franco es un experto en economía. Yo creo que ahí, por supuesto, la bancada del Partido de la Gente va a tener que cuadrarse a la opinión de nuestro candidato presidencial, del líder del partido. Él se maneja perfectamente en temas económicos. Habría que escuchar cuáles son las ideas y cuáles son los planteamientos de Franco, que además, evidentemente, ojalá, yo le he pedido a Franco que se pudiese sumar a la bancada como uno de los asesores principales en temas de economía. Es decir, tener a Franco Parisi asesorando a una bancada cualquiera, incluso fuera de Chile, sería un tremendo logro, un tremendo premio. Él es un gran economista, una persona que sabe mucho, se lo pelean en muchísimos otros países también para trabajar con él, en otras bancadas de otros países, en otros países de América Latina. Por tanto, ojalá que se pudiese quedar para que nos pudiese también ayudar un poco a legislar sobre esos temas que son tan relevantes para el país. Y hablando de los migrantes, hoy día vimos que el presidente de Perú se fue a la frontera de Arica para instruir la militarización, porque él dice que están volviendo o están pasando a través de esa frontera muchísimos extranjeros a Perú. Por lo tanto, la va a militarizar. ¿Qué es lo que haría usted? Mire, lo que pasa es que hay que diferenciar, y qué bueno que usted me hace la pregunta, porque aquí la prensa, los colegas también, hablan de los migrantes, ¿no? Hablamos de los migrantes. Cuando hablamos de migrantes, nos encantan los migrantes. Yo fui migrante en Estados Unidos durante muchos años, llegué, entré por la puerta y me fui por la puerta también. Pero aquí estamos hablando de personas que son ilegales, Matilde. Aquí estamos hablando de personas que son ilegales, que entran sin documentos, que no sabemos quiénes son, entran con pistolas, entran con droga, entran por la... Vamos a esperar a ver si se restablece la comunicación, el audio de esa comunicación. Ahí está. ¿Me escucha? Ahí sí, ahora sí. Ahí sí. Bueno, le decía que al final esas personas son personas que están llegando sin papeles, que son personas que están fuera del marco de la ley. Por tanto, lo que está haciendo hoy día el presidente del Perú y lo que ojalá puedan hacer los países, que nos pudiéramos poner de acuerdo entre los países de América Latina, es ordenar el continente y que en el fondo aquí no cualquiera venga y haga lo que quiera, si eso es el tema. Ya, pero es decir, ¿qué se hace con los migrantes que ya están, o los extranjeros ilegales que ya están, que son más de 300.000? Si, por ejemplo, Perú cierra la frontera, si Venezuela no los recibe, ¿cómo se hace? Lo primero de todo es dar una señal fuerte a nuestros países vecinos y en general al continente de que en Chile no se llega y se hace lo que quiere. Es decir, a mí no me vienen con cuentos, yo he reporteado, he estado en la frontera, he caminado con migrantes que vienen desde el Darién hasta América Latina, yo sé cuánto les cobran a estos migrantes, es decir, a mí esos cuentos no me vienen, yo conozco perfectamente cómo funciona el tráfico de personas desde Venezuela, desde Colombia, incluso desde Bolivia hacia Chile. Esto es un negocio, mueve miles y millones de dólares. Le invito a ver uno de los reportajes que tengo, que además fui nominado con uno de los premios más importantes en Estados Unidos, que habla justamente de esto, de la inmigración y el daño que le hace la inmigración justamente al sueño de muchas personas que es por llegar a otros países y tener una mejor vida. Todos queremos tener mejor vida, todos queremos que nos vaya mejor, pero hay que seguir las normas y hay que seguir las leyes. Dicho esto, hay que ordenar la casa y hay que dar un mensaje fuerte, un mensaje que sea acorde con lo que está viendo hoy día el país. No resistimos a que sigan llegando más migrantes. Entonces, hoy día, claro, siguen llegando, pero en el norte del país tenemos al ejército que casi los tiene ahí, no puede hacer nada, porque sabemos que tenemos un gobierno débil en gran cantidad de leyes, en gran cantidad de cosas, no hacen valer la ley. Lo que le acabo de decir, pues. Ordenar la casa, dar un mensaje fuerte que aquí no se va a recibir y se va a reconducir a todas estas personas para que no sigan ingresando a Chile. Ya. Y persona que ingrese al país de manera ilegal debería ser, como es en otros países de América Latina, incluso también convidada, llevada a estos centros de detención para migrantes para luego volver a sus países. No se les debe dejar entrar. Ya, pero en el caso de que los países no lo reciban, ¿usted crearía estos centros de detención de migrantes? Claro. Ya. Bueno, fue en uno de esos centros de detención para migrantes que recién estuvo un chileno que tuvo un problema con una visa de estudiantes y lo pasó realmente mal. ¿Cómo vio usted esa situación? Mire, cuando uno va a otro país, cuando uno viaja y sale de Chile, aquí los chilenos estamos acostumbrados a que uno puede hacer lo que quiere. Que uno puede hacer lo que quiera, que en el fondo uno va, se toma una cerveza en cualquier parte, nadie te va a decir nada, porque aquí hemos perdido el respeto a la institucionalidad, hemos perdido el respeto a casi absolutamente todo. Si uno va a Estados Unidos y usted está tomando en la vía pública y más encima no tiene sus papeles en regla o no ha tenido o está
tramitando su visa tenga por seguro que en Estados Unidos, que es un país que se respeta la libertad, pero también se siguen reglas, lo pueden tomar detenido y puede pasar lo que le pasó a este chileno. Es evidente, porque en la Florida usted no puede tomar, en varios de los condados no puede tomar en la calle, es decir, es una falta. Lo que pasa es que aquí los chilenos decimos, no, bueno, es algo que no. No, la ley es una y hay que respetarla, y más cuando uno sale del país. Entonces lo que le pasó a este joven, lamentable, por supuesto, yo también me pongo en los zapatos de esta persona, pero es un llamado también al orden, y es que y ahí uno se da cuenta cuando sale de Chile, uno no puede llegar y hacer lo que quiera en otro lugar, no estás en tu casa, no estás en tu país. Entonces, vuelvo y le repito, es triste lo que le pasó, pero dentro de las normativas de la Florida, dentro de las normativas de inmigración de los Estados Unidos, era lo que se tenía que hacer. ¿Diputado? Tomarlo detenido, llevarlo, sacar sus antecedentes, ver quién es y ver qué pasó, y finalmente entregarlo al gobierno, y que finalmente él pueda, hoy día, no sé qué va a pasar con él. Volvió a Chile y no sabemos si va a volver de nuevo a hacer su beca o sus estudios. Diputado, creo que va a ser un poco complicado, porque después de que pasan ese tipo de antecedentes, es muy complicado con el tema de migración y con el H1, que es uno de los servicios que hoy día está entregando el tema de la visa, así que le va a costar mucho. Tiene que contratar a un abogado muy bueno allá. Diputado, finalmente usted vivió mucho tiempo en Estados Unidos, votó en Estados Unidos, votó por Donald Trump, como supimos a través también de lo que usted mismo ha dicho. Me gustaría que me dijera cuáles son los puntos que usted ha visto fuertes de Donald Trump hasta ahora, y si hay algo que no le gusta. Mira, a mí me gustaría concentrarme en los temas de Chile, que si a mí me gusta Trump, no me gusta Trump, si voté con él, no voté por él. Efectivamente, yo tengo varios intereses en Estados Unidos también, porque está mi casa, tengo mi apartamento, pero la verdad que hoy día mi intención, yo voy a ser diputado de Chile, por tanto, ojalá que las preguntas fueran por Chile, por lo que pasa en Quillota, en Limache, en Olmué, en la provincia de la Concagua, porque lo que pasa en Estados Unidos, la verdad que a mí no me preocupa mucho. Creo, como lo dije en otras entrevistas, que ha sido un gobierno también de emergencia el que ha tenido el presidente Trump. Ha sido un gobierno en el cual ha tenido que ordenar la casa, lo ha ordenado bastante bien, han bajado las tasas de ilegales que siguen cruzando, a pesar de que siguen ingresando, ha rebajado también lo que es el Estado, y han subido finalmente. Lo que la gente quiere es más platita para el bolsillo, y en Estados Unidos hoy día la gran mayoría de los estadounidenses, usted lo puede haber visto en el último informe que dio la Reserva Federal, los estadounidenses tienen más platita para el bolsillo, a pesar de que hay algunas complicaciones evidentes, porque el mundo está con graves problemas, pero las cosas aparentemente, usted le podría preguntar a los estadounidenses, están mejor de lo que estaban hace 2 años atrás con Biden. Bien, luego vamos a hablar entonces del Distrito 6. Diputado Javier Olivares, le quiero agradecer este tiempo con CNN Chile, que tenga una muy buena tarde. Matilde, buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias. Y a esta hora vamos a seguir avanzando con otros temas de esta jornada, porque dentro de los próximos minutos se resuelve la solicitud que han hecho las defensas de los imputados y que están en prisión preventiva de la trama bielorrusa, los que están, estas 3 personas que están cumpliendo esta detención preventiva en Capitán Llaver. Y la Corte de Apelaciones tendrá que, dentro de los próximos momentos, resolver cuál va a ser su sentencia. En este caso, una resolución de primera instancia. Miguel Ángel Araya está aquí con nosotros para contarnos en qué va este caso, cuáles fueron los alegatos y qué es lo que podemos esperar. Así es, Matilde. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo has dicho. Se esperaba que a las 6:30 se retomara la audiencia. Sin embargo, vemos y todavía no comienza esta momento de resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto a qué va a pasar con estas apelaciones ingresadas por los abogados defensores de los 3 imputados, los 3 primeros formalizados de esta denominada trama bielorrusa. Recordemos que son Gonzalo Migueles, pareja de la removida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, y también tenemos a Mario Vargas y Eduardo Lagos, los 2 abogados que participaban en estas audiencias frente a la Corte Suprema en representación del consorcio chileno Velas Movitech, y que están siendo cuestionados por el presunto pago de coimas a la exministra Ángela Vivanco y también a su pareja Gonzalo Migueles, precisamente para buscar un resultado a favor del consorcio que ellos representaban en esta impugnación. Durante esta jornada se realizaron los alegatos, se escuchó tanto a los abogados defensores como también al Ministerio Público y las partes querellantes. Sin embargo, un antecedente que podríamos decir se robó un poco el foco fue algo que se conoció durante esta mañana a través del sitio Reportea, que son antecedentes de la declaración que entregó Gabriel Silver. ¿Por qué es importante este nombre? Porque es uno de los abogados socios del bufet en el que participan Mario Vargas y Eduardo Lagos. Y además, según fuentes que hemos podido nosotros consultar, sería la persona
que lleva al consorcio chileno-bielorruso Velasmovitech a este buffet precisamente como cliente. Y ahí entonces se hace el traspaso y se hacen las designaciones al interior para ver quién va a representar en cada instancia a esta causa. Pero es importante. ¿Qué fue lo polémico de esta declaración? ¿Qué fue lo polémico? ¿Qué dice Gabriel Silver? Que el pasado, él tenía información de que la ministra Vivanco, junto a Vargas y Lagos, estarían coordinados, se habrían tratado de coordinar para presentar una teoría del caso similar entre ellos, y así despejar que puedan salir dudas o incongruencias también en la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público. Y además, y esto es lo más grave, dice que le llegó un recado, no dice de quién, no dice si fue una llamada, un mensaje, dice que recibió un recado desde el anexo penitenciario Capitán Llaver por parte de los imputados Vargas y Lagos para reunirse con él. Lo invitaron a reunirse en la cárcel precisamente para tratar de elaborar una declaración que dejase conforme al Ministerio Público, pero que los favoreciera a ellos para tratar de tapar lo que era el pago de una coima de 45 millones de pesos por parte de los abogados finalmente a Gonzalo Migueles. Entonces, es bastante importante esta declaración. Complica, ¿no? Esta declaración no estaba, podríamos decir, sobre la mesa o a la vista de la magistrada Michelle Ibacache cuando fue la formalización. ¿Por qué? Porque fue una diligencia que se realizó con posterioridad incluso a que ella decreta la prisión preventiva. La prisión preventiva fue decretada hace 2 sábados atrás y esta declaración se toma el 19 de noviembre. Y él dice que en su declaración, Gabriel Silver dice que él toma esta decisión de colaborar porque él está como coimputado, de hecho. Él está investigado como imputado y por eso el Ministerio Público le toma esta declaración. Pero él dice que toma la iniciativa de colaborar porque ha visto que su nombre se ha visto perjudicado, que el nombre del buffet se ha visto perjudicado, que su trayectoria ha sido ensuciada a raíz de estar ligado a los nombres de Mario Vargas y también de Eduardo Lagos, y que por lo tanto él ha tomado la decisión de colaborar y contar lo que al menos él sabe o dice saber. Así que, bueno, pasemos a escuchar de hecho las intervenciones que durante esta jornada se conocieron y que tocaron precisamente el tema de esta declaración que entrega Gabriel Silver a el ente persecutor. Vamos a escuchar a Lupe Aguirre, representante y abogada del Consejo de Defensa del Estado, y también a Julián López, quien es el abogado que representa a Codelco, que ahora además no está solo en calidad de víctima, sino también como querellante luego de la formalización que largos días estuvimos revisando. Así que pasemos a escuchar aquellas intervenciones. En vez de referirlo, citar la declaración de don Gabriel Silver de 19 de noviembre del año 2025. Si usted me lo permite, presidente, son 2 párrafos. Esto lo menciono porque desde que culminó la audiencia de formalización de Vargas, Lagos y Migueles, he recibido información vía telefónica de una tercera persona traspasando un mensaje para que concurriera hasta el centro penitenciario anexo Capitán Llaver para que visite a los señores Lagos, Vargas y Migueles, esto para coordinar el contenido de la declaración, en el sentido de que se pretendería utilizar este intento de negocio como fachada para justificar los 45 millones de pesos pagados al señor Miguel. Tenemos la declaración del señor Silver, que probablemente miente, no lo sabemos. Habrá que realizar diligencias, las diligencias pedirán, las defensas pedirán algún tipo de diligencia a este respecto. Pero uno de los coimputados, porque declaró en calidad de imputado, señala que los imputados, estando en prisión preventiva, detenidos, privados de libertad, lo llamaron para ponerse de acuerdo en una coartada. Ahí escuchábamos entonces los momentos, las intervenciones de los abogados querellantes refiriéndose precisamente a este nuevo antecedente que se ha conocido sobre Gabriel Silver, aportando a la investigación y a la carpeta investigativa, señalando que él tendría conocimiento de que Ángela Vivanco y los imputados Vargas y Lagos se habrían estado poniendo de acuerdo para enfrentar de una manera coordinada la investigación del Ministerio Público y además, lo que decíamos, que suena bastante grave, que habría recibido una llamada desde, no se sabe si de un tercero o incluso desde el anexo penitenciario Capitán Llaver. Lo que dice es un recado que le dice que por favor fuese para que pudiesen elaborar una declaración tratando de tapar el pago de esta coima de 45 millones de pesos. Son parte de los antecedentes que se van conociendo día a día, semana a semana, y además lo sabemos que, por ejemplo, han salido salpicados algunos parlamentarios. La semana pasada lo conversábamos acá sobre la situación del diputado del Partido Republicano, Cristian Araya, que
sale mencionado en una escucha telefónica que se le hace al pinchazo del teléfono celular de Sergio Llaver. Él es conservador de bienes raíces de la comuna de Puente Alto y también archivero de aquella comuna, y él dice en una escucha telefónica que realizó el Ministerio Público junto a las policías que él le habría pagado cerca de 1.700.000 pesos a Cristian Araya. No dice pagado, pero que dice que se le habría transferido y por lo tanto ese antecedente también está sobre la mesa. Pero es distinto a lo que hemos conocido de Matías Walker, senador de Demócratas, vicepresidente también de esta colectividad, donde en los antecedentes que figuran en la carpeta investigativa de esta trama bielorrusa están los análisis de las cuentas bancarias precisamente de los imputados, entre ellos Sergio Llaver. Y ahí se logró develar que había una transferencia por 1.600.000 pesos a el senador Matías Walker, que según él, la explicación que ha dado de manera, podríamos decir, pública, aunque no ha emitido declaraciones, lo que él dice es que este pago, esta transferencia habría sido una especie de regalo de Sergio Llaver a Matías Walker para financiar un viaje de su hijo. Una, podríamos decir, explicación que quizás a algunos no ha dejado conformes, pero es lo que ha dicho el propio parlamentario. Así que son varios los afectados o los salpicados que van saliendo día a día con esta gran trama bielorrusa y bueno, como lo dice su nombre, el caso, como se le apodó Muñeca Bielorrusa, se van destapando una a una las aristas de este caso. También tenemos las intervenciones de los abogados defensores que trataban ahí de explicarle a la Corte de Apelaciones de Santiago por qué no merecen estos imputados estar en prisión preventiva. Pasemos a escuchar aquellas intervenciones. Lo que yo me pregunto entonces, por el objetivo de mantener a unas personas presas, ¿se puede aceptar estas actitudes? Que se filtre información que se ventila en esta audiencia por la prensa cuando los únicos que la tienen son ellos, que se cite mal las declaraciones, su señoría. Yo no sé cuál va a ser el resultado de esto. Quizás se mantengan presos y estén así un montón de tiempo, pero sí voy a tener una cosa en consideración. Yo no falto a la verdad, no entrego antecedentes a medias, le entrego todo leyéndolo, su señoría. La verdad, magistrado, señoría ilustrísima, es que toda esta fundamentación de la magistrado está fuera del artículo 139. Aquí la magistrado aceptó sustantivamente el deber primordial de un magistrado de garantía de nuestra República, cuál es cautelar las garantías de mi representado señaladas en los tratados internacionales y en particular la del artículo 4 del Código Procesal Penal, cuál es el trato como inocente. Porque la magistrado lo que hace es crucificar a mi representado ante todo el país, señalándolo a él como responsable único y directo de un problema que sin duda podemos estar de acuerdo que existe, que puede ser la corrupción en el Poder Judicial, pero no podemos, señoría, utilizar a un hombre como medio para sostener un fin de política pública. Bueno, parte de los argumentos entonces que entregaron durante esta mañana los abogados defensores de estos imputados que están arriesgando continuar en prisión preventiva o, pues, de lo contrario, que se revoque esta medida cautelar y se les entregue otra menos gravosa, como lo podría ser el arresto domiciliario total, el arresto domiciliario nocturno, entre otras que se consideran en nuestra legislación. En otras de las aristas, Matilde, porque ya lo decíamos, el caso Muñeca Bielorrusa ha abierto muchas aristas, cada vez son más las personas que se han visto involucradas y esto también ha tenido consecuencias. Entre ellas, durante esta jornada se concretó el ingreso de la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simperti, ministro de la Corte Suprema, que precisamente es a raíz de un antecedente que se conoce en la carpeta investigativa de esta trama, que se devela que habría tenido, y ya podemos decir tuvo, porque él mismo lo confirmó, simplemente le puso, podríamos decir, un poco más de suavidad a por qué se habría dado este viaje, pero confirmó que tuvo un viaje, un crucero a Europa con Eduardo Lagos, abogado que representaba los intereses de este consorcio chileno, el Asmovitech, causa en la que el mismo ministro Simperti falló en dos ocasiones, y posterior a que ya se había resuelto esta impugnación entre Velasmovitech y Codelco, el ministro Simperti tuvo este viaje, este crucero a Europa junto a Eduardo Lagos. Lo que dice el ministro Simperti en una declaración conocida la semana pasada es que se debe a un viaje que habían organizado las esposas de ambos, la esposa de Diego Simperti y la esposa de Eduardo Lagos, y que por lo tanto él no tuvo mayor injerencia y compartió en este viaje con este abogado,
Pero lo que llama la atención y lo que se está cuestionando a través de esta acusación constitucional es cómo un ministro que había fallado en una causa bastante importante, considerando que era una causa que involucraba a una minera estatal, la minera estatal Codelco, se dan este conflicto de interés, porque uno pensaría, para tener un viaje de estas características, un crucero a Europa, difícilmente uno viajaría con alguien que conoce hace 2 semanas. Así que probablemente era una relación que venía Claro, que de tendría antes. que haber transparentado para inhabilitarse en esa Exactamente, Matilde. Bueno, tenemos declaraciones de los parlamentarios que presentaron esta acusación constitucional. Pasemos a escucharlas. Nosotros tenemos la convicción que Chile necesita una justicia para la gente honesta y no para las redes oscuras. Es por eso que hoy día hemos venido a presentar esta acusación constitucional en contra del juez Diego Sempirtegui, porque creemos que su actuar se ha alejado del mandato de la Constitución. Nosotros tenemos la convicción de que el juez ha faltado gravemente a su deber de probidad y de independencia. La acusación consta de 3 capítulos, fundamentalmente lo que hemos dicho. El episodio del juez Sempirtegui con la inmobiliaria, el episodio del juez con la trama bielorrusa y el episodio del juez Sempirtegui con la nominación de su yerno en diversos cargos en las notarías. Tenemos la convicción que hay elementos que justifican que acá hay un notable abandono de deberes. Hay falta a la probidad, a la imparcialidad, a la objetividad. Acá hay gente cercana al ministro de la Corte Suprema que lamentablemente se ha visto beneficiado de estos fallos multimillonarios y que curiosamente después salen a pasear todos juntos en crucero. Y no solo una vez, en más de una oportunidad. No solo con la inmobiliaria Fundamenta, sino que también con el consorcio Movitec, que da la casualidad de que estas 2 empresas son clientes de los mismos abogados, Lagos y Vargas. Bueno, acusación constitucional entonces que se ha ingresado durante esta jornada y hay que esperar su tramitación. A esta hora tomamos contacto con la transmisión del Poder Judicial. Se empieza a conocer esta resolución de la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto a si se mantiene o se revoca la prisión preventiva de los 3 primeros formalizados del caso Muñeca Bielorrusa. Pasemos a escuchar parte de ese ambiente. Conforme a lo prevenido en el artículo 15, número 3 del mismo cuerpo legal. El delito de lavado de activos previsto y sancionado en el artículo 27, letras A y B de la Ley 19.913. B. Respecto del acusado Mario Andrés Vargas Cosiña, se imputa el tipo penal de soborno reiterado prevenido en el artículo 250, incisos primero y cuarto del Código Penal en relación con el artículo 251, quinquis número 1, y el delito de lavado de activos del artículo 27, letra B de la Ley 19.913 en calidad de autor conforme a lo dispuesto en el artículo 15, número 1 del Código Penal. C. En cuanto al acusado Carlos Eduardo Lagos Herrera, se imputa el tipo penal de soborno reiterado prevenido en el artículo 250, incisos primero y cuarto del Código Penal, en relación con el artículo 251, quinquis número 1, y el delito de lavado de activos del artículo 27, letra B de la Ley 19.913 en calidad de autor conforme a lo dispuesto en el artículo 15, número 1 del Código del Ramo. Tercero, que a la luz de los antecedentes vertidos en la vista de la causa no es posible analizar la conducta de los acusados de manera separada, desde que entre todos ellos existían vínculos de confianza y de cercanía que les permitía actuar de manera coordinada en la realización de todos y de cada uno de los tipos penales que se les imputa. Que dicho contexto no se puede entender sin analizar como lo han hecho los acusadores las conductas ejecutadas por la señora Vivanco, desde que existen múltiples antecedentes que dan cuenta de un patrón común entre los coacusados y que coexisten y que coinciden en cuanto a las fechas de las resoluciones dictadas por la Sala de la Excelentísima Corte Suprema, que aquí ya precedía, la tramitación inusitadamente rápida, ajena a los tiempos de resoluciones de similares a las materias tratadas, presión hacia otros funcionarios judiciales a fin de que apuraran la tramitación, etc. Que en fechas cercanas a dichas actuaciones, la empresa beneficiada con el contenido de las resoluciones cuestionadas
realizaba pagos que luego eran distribuidos entre los coacusados, habiéndose entregado antecedentes de una serie de triangulaciones de dinero, compra de cantidades significativas de dólares en una misma casa de cambio o utilizados en la compra de objetos en el extranjero, en el pago de tarjetas de crédito, en inversiones en depósitos, pagos carentes de justificación, entre otros. Como se aprecia de los antecedentes vertidos en esta etapa procesal, existen en los hechos imputados y en la multiplicidad de conductas realizadas por los acusados un patrón común que permite inferir, con el estándar que exige la letra A del artículo 140 del Código Procesal Penal, que se encuentra justificada la existencia de los delitos que los acusadores atribuyen a los imputados. Cuarto. Entonces, de lo que estaba ocurriendo en este momento en esta sala de la Corte de Apelaciones, que tiene que definir dentro de los próximos momentos si Mario Vargas, Eduardo Lacos y Gonzalo Migueles siguen en prisión preventiva o tienen otra medida cautelar. Sí, así por lo que escuchábamos alcanzar, Matilde, me arriesgaría a decir que va a ser una resolución que mantenga, que confirme la resolución que se había dado en el séptimo juzgado de garantía por la jueza Michelle Ibacache. Así que son antecedentes, hay que estar atentos. Esto depende si se mantienen o se van del anexo penitenciario Capitán Llaver, estos tres primeros formalizados del caso. Bien, seguimos atentos entonces. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Y nosotros seguimos con temas judiciales. A esta hora de la tarde les contamos que el Ministerio Público pidió una audiencia de formalización, una audiencia para formalizar el actual diputado y senador electo Miguel Ángel Calisto por el eventual delito de fraude al fisco ocurrido entre los años 2018 y 2022. La medida presentada ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique se extiende a otras 3 personas. La decisión se adoptó luego que la Corte Suprema acogiera la solicitud de desafuero parlamentario. Recordemos que Miguel Ángel Calisto fue recientemente electo senador por la región de Aysén en un cupo de la Federación Regionalista Verde con el 32% de los votos de la zona. Hacemos un alto a esta hora de la tarde con imágenes de San Antonio, un cubierto puerto de San Antonio. Nos vamos a la pausa cuando faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Y cuando son las 7 de la tarde estamos de regreso en Hoy es Noticia para contarles que una jornada intensa se está viviendo a esta hora en el Congreso en Valparaíso porque tiene que discutirse hasta su total despacho la Ley de Presupuesto 2026 y vamos a contactarnos con Stephanie Zamora para conocer cómo avanza o no esta discusión. ¿Cómo estás, Stephanie? Muy buenas tardes. Hola Matilde, muy buenas tardes. Sí, una jornada que comenzó a las 10 de la mañana y concluyó su primera parte a la 1:30 con 4 partidas aprobadas y siguió a eso de las 3 de la tarde hasta ahora y hasta total despacho, recordemos, de todo el presupuesto para el año 2026. Hasta el momento se han aprobado 9 partidas, entre ellas Economía, Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores, Contraloría General, Hacienda, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Cultura y Seguridad Pública, y se han dejado algunas que estaban en la lista, la han dejado para después, como por ejemplo Congreso, ya que dentro de ella está el tema de la dieta de los expresidentes, por lo que ha sido una partida difícil, entonces la están dejando las más complicadas y las más largas de tratar para una segunda jornada, o sea, para la segunda parte de la tarde, ya que se están tratando las que son las de más fácil despacho. Escuchemos entonces declaraciones por parte de los senadores a quienes hablaron de cómo se iba a tratar la situación durante la jornada de la tarde acá en la sala del Senado. Escuchemos. Hoy día estamos abocados a la situación del despacho del presupuesto, no sabemos a qué hora vamos a terminar. Sentimos que va un poco lento, entonces eso hace presumir que probablemente nos vamos a desocupar bastante tarde, mañana tenemos que estar temprano. Bueno, en la tarde es el momento de que tenemos que terminar con todo, porque tenemos que decir que nos quedan como 8 ministerios todavía, y la verdad es que deben ser los 8 más difíciles. ¿Senador? Yo me imagino que entre salud y educación nos vamos a tomar la gran parte de la tarde. Sí, yo creo que vamos a tener un presupuesto. Estamos claros que cuando se dice que estamos en una situación estrecha, es bastante más estrecha de lo que alguien hubiera pensado, ¿no? La verdad es que hay problemas de recursos y se ha notado en algunas partidas que son unas partidas
que a mí no me gusta mucho verles en el presupuesto todos los años, que usted sabe que tuvieron poca plata el año anterior y ahora van a tener menos. Claro, así como decían ellos, es una tarde de bastante conversación por parte de los diferentes parlamentarios, de los senadores que están en la sala en este momento. Uno de los temas que también causó bastante controversia fue cuando se revisó la partida del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, sobre todo pensando en el tema de los memoriales, el dinero que se está invirtiendo en eso. Ahí habían oposiciones, posiciones diversas en cuanto a esta situación. Incluso hizo un alto la senadora Rincón, quien señalaba que principalmente se podía quizás sacar un recorte del tema del presupuesto del Ministerio de las Culturas para dar a otros temas, a otras partidas que son más importantes, como por ejemplo el tema de salud, luego de que ella haya recibido un mensaje de texto por parte de funcionarios de la salud quienes aludían a esta situación. Es un hecho que se estaba discutiendo también durante el momento de la partida de Cultura, y también habló al respecto la directora de presupuesto con respecto a esta situación, respondiendo también a lo que había pasado durante la discusión de esta partida. Escuchemos entonces a la directora de presupuesto y también al senador Luciano Cruzcoque. Efectivamente, este presupuesto era uno de los que tenía el incremento más relevante, pero conforme han avanzado los trámites de cada una de las cámaras, este se ha ido reduciendo. Primero tuvimos un ajuste de funciones críticas en el presupuesto. Luego, por el pase cultural, donde lo que observamos del pase cultural, que si bien los jóvenes tienen una buena tasa de uso, el pase cultural también era para personas mayores, y lo que observamos es que en ese sentido la tasa de uso con las personas mayores es mucho más reducida, así que se acotó la cobertura y eso tuvo una rebaja de 11.000 millones de pesos, es decir, en el primer trámite tuvo del orden de 11.300 millones de pesos de rebaja. Y ahora, en el segundo trámite, y son parte de las indicaciones que nos toca votar a continuación, tiene una rebaja adicional de 5.000 millones de pesos. Inicialmente el presupuesto venía con un aumento de cultura, venía con un aumento bastante grande en el pase cultural. Efectivamente se hicieron modificaciones al pase cultural, se recortaron 11.000 millones de pesos y en total 16.000 millones en todo el ítem, es decir, hoy día no crece prácticamente en el presupuesto cultura, al menos en la forma que estaba creciendo anteriormente. Nosotros, dentro de las conversaciones, quienes las hemos estado llevando, nos damos por conforme respecto a cómo ha quedado el presupuesto de cultura. Invito a mis colegas a votarlo favorablemente. Claro, tras esta discusión, entonces, la partida del Ministerio de Cultura fue aprobada. Luego de esa, la partida también de Seguridad Pública. En este momento se está discutiendo la del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y recordemos que quedan 5 todavía pendientes, que es la de Congreso, Gobiernos Regionales, Educación, Salud y Tesoro Público. Educación y Salud son una de las dos de que se ha dicho que se va a demorar más tiempo, sobre todo para ver el tema del presupuesto y el tema de los trabajadores, si es que se hace un recorte o no se hace un recorte por parte del tema de salud, así que vamos a estar atentos. Se espera que sea una jornada larga, que termine incluso pasada las 12 de la noche con respecto ya al despacho de la ley de presupuesto del año 2026, Matilde. Muy bien, seguimos muy atentos a esta discusión que ya ha tomado los últimos 2 meses, así que seguimos en contacto. Stephanie Zamora, cualquier novedad tú nos avisas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a esta hora de la tarde vamos inmediatamente, estas son imágenes de lo que está ocurriendo en el juzgado de garantía, no, son imágenes de apoyo de lo que ha ocurrido, porque finalmente el Tribunal de Alzada de Santiago ha mantenido la prisión preventiva para los abogados Mario Vargas, Eduardo Lagos y para Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Ángela Vivanco, en el caso de la llamada trama bielorrusa. Su defensa había apelado, era una instancia en la que pedía una cautelar menor, sin embargo, el Tribunal de Alzada ha decidido que los 3 se mantengan en esta prisión preventiva. Más detalles, por cierto, en CNN Prime junto a Miguel Ángel Araya. Nos despedimos con esta imagen de la capital. Que tenga una muy buena tarde. Sigan en nuestra sintonía.